El caso de Porky en Super Smash Ultimate me parece bastante curioso, más que nada por su representación tan vaga en el título. Me sorprende más tratándose de un personaje tan relevante como él, siendo un villano secundario en Earthbound y principal antagonista en Mother 3. Pero para que se hagan una mayor idea voy a contarles un poco de su origen. En Earthbound, o Mother 2, Porky es un niño de 13 años de edad, de complexión obesa y pelo rubio. Porky hace su primera aparición en este juego, como vecino de Ness. La noche que cae el meteorito, Porky sale a buscar a su hermano Piki. Porky llegó a formar parte del culto Happy Happiest, culto que secuestra a Paula con la intención de hacer un sacrificio humano. Cuando el culto desapareció, no se le vuelve a ver por un tiempo. Él y su padre empiezan a trabajar como consultores para el alcalde de Forsyth. Porky se gasta todo su dinero, y el de su padre, para vivir temporalmente una vida de lujos en el edificio Monopoly en Forsyth. Pasados estos hechos, Porky roba la Faces Torture, una máquina para viajar en el tiempo creada por el Dr. Andonauts. Finalmente se le ve junto a Gigas en la cueva del pasado, donde se da a conocer que es la mano derecha de Gigas. Porky tiene un rostro blanco y descolorido debido al abuso de viajes en el tiempo, y va montado en un robot con forma de araña. También revela que ha estado bajo las órdenes de Gigas todo el tiempo, y que planea ver cómo este destruye el universo. Entonces ataca a Ness y a los demás. Cuando Gigas es derrotado, Porky usa la máquina del tiempo otra vez y logra escapar hacia otra era muy diferente, no sin antes burlarse de Ness por última vez. En Mother 3, Porky aparece como una persona de la tercera edad, tiene barba y va montado en su robot con forma de araña. A pesar de ser el antagonista principal, Porky nunca fue mencionado sino hasta el final del juego. Durante el transcurso del juego, el tema de los puercos es mencionado numerosas veces, y se habla sobre un tal Rey P. Su aparente habitación de juegos es visitada en los transcursos del capítulo 5 con numerosas alusiones a Earthbound. Casi al final del capítulo 7 se da a entender que Porky es el antagonista, pues se visita la ciudad de Nueva Pork, donde hay muchas referencias a él. Se puede apreciar que Porky ha sufrido varios cambios, como que le salió una barba y que aparentemente ahora no se puede mover, y todos sus movimientos se deben realizar con una máquina. En el final del juego, cuando Lucas y sus amigos consiguen acorralar a Porky, este se encierra en la cápsula de seguridad absoluta. Después de encerrarse en la cápsula, el mismo doctor aparece y le menciona a Lucas que la seguridad es tal que una vez que entra se quedará encerrado ahí por toda la eternidad. Porky aparece como uno de los jefes a enfrentar en el modo aventura, el emisario subespacial. Aparece como un aliado del ejército subespacial y es visto en la séptima fase de este modo, el zoológico en ruinas, donde ataca a Lucas usando su estatua. En un momento crítico, Ness aparece y salva a Lucas destruyendo la estatua con destello PCA. Tras esto, Porky montado en una enorme máquina es derrotado. Porky en el juego posee un trofeo, tanto en su versión de Mother 3 como la estatua. Además posee una pegatina, que de ser equipada en Ness o Lucas sus ataques PCA aumentarán un 15%. En este juego aparece por primera vez el escenario de Porky, Newport City, basado obviamente en la ciudad de Porky de Mother 3. Este escenario tiene muchas referencias a Porky, incluyendo el tema principal de este. En este juego Porky aparece únicamente como trofeo, no tiene ningún otro tipo de representación. Sin embargo, en el título más reciente de Super Smash Bros. Se destaca su escenario de Brawl, y en teoría posee una aparición como espíritu, pero de una manera metafórica por así decirlo, ya que supuestamente Porky se encuentra dentro de la cápsula a prueba de todo, o cápsula de seguridad absoluta. Lógica no le falta, tiene sentido si lo vemos de esa manera, considerando que el modo de 3 luego de enfrentarse con él mismo se encierra en dicha cápsula.
Lo curioso de esta cápsula es que al ser de absoluta seguridad se sella para que nadie pueda entrar, pero tampoco salir. Y el propio espíritu de esta cápsula nos da a entender que Porky está dentro. De todas maneras hay cosas que no comprendo, como por ejemplo los propios espíritus. Es extraño que no se haya representado un espíritu de Porky como tal, ni siquiera con su spray de Airbound en donde hizo su primera aparición. Otra cosa es que desde Brawl ha estado presente de alguna u otra forma. Como mencioné hace un par de minutos, en Brawl era un jefe del modo aventura. Y en parte el modo boss rush, donde se te enfrentabas a él una y otras veces y las veces que vos quieras. No sé si se percataron alguna vez de esto, pero en Smash Bros Ultimate cada jefe del modo emisario de Brawl posee su propio espíritu, menos Porky. Más extraño aún teniendo dos fases como jefe, una siendo la gran estatua y otro estando montado en su máquina. Esta última tiene representación incluso en Smash 4 como trofeo. Tampoco aparecen espíritus relacionados a él como sus secuaces, su etapa como niño o su spray de Mother 3. Verlo o no de una forma metafórica sigue siendo una representación incompleta a mi parecer. Por lo que me hace pensar que de ser así a propósito podría ser un indicio de una futura incorporación al plantel. Porque no aparece como tal, así que si se implementara como futuro luchador podría traer consigo los espíritus restantes. Y no sería imposible considerando que Min Min entró al plantel siendo un espíritu anteriormente. Esta ciudad proviene de Mother 3, la cual cumple un papel sumamente importante, ya que es ahí donde se desarrolla el final del juego. Al igual que en Super Smash Bros. Brawl, Newport City posee varios lugares llamativos y coloridos, basados en las cosas que a Porky le gustaba en su infancia. La limusina que aparece flotando es la usada para trasladar a los habitantes de la isla hacia la ciudad. El símbolo más destacado de la ciudad es el edificio Empire Porky Building, que posee la cantidad de 100 pisos y que es también el centro de operaciones de Porky. A pesar de ser un escenario que hace sobresalir detalles del personaje, esta zona no es la más característica del personaje, irónicamente. La localización más representativa de Porky es la Cueva del Pasado, la zona final de Airbound y la base de operaciones de Gigas. Allí se encuentra la Devil's Machine, un dispositivo masivo que aparece en Airbound, y sirve para contener a Gigas y su tremendo poder, además de estabilizar su mente. Durante el final del juego, Ness y sus amigos ingresan a un agujero en la Cueva del Pasado, que conduce a una habitación compuesta por varios tubos pulsantes de carne. Si este escenario estuviese en Smash, sería bastante épico, y uno de los más peculiares a nivel visual y atmosférico. Imagínenlo con la Devil's Machine y Gigas de fondo. En una foto de Instagram de la cuenta oficial del Reino Unido de Nintendo se puede apreciar a Mario jugando a Smash Melee. Una publicación no tan peculiar que digamos, más teniendo en cuenta que fue subida en febrero de 2019, unos pocos meses después de haberse lanzado Smash Ultimate. Lo que hace destacar esta foto es la frase que la acompaña, Mario means business, frase que por cierto hace referencia a Porky, Porky means business. A mi parecer esto no es más que una simple referencia para hacer enloquecer a la comunidad. Se me hace una intención muy obvia para esperar una reacción al respecto. Esto me hace pensar que hay cierta vigencia en Nintendo de cuánto representa a Porky en la saga Mother. Shigesato Itoi es una persona muy cercana a Masahiro Sakurai. Poseen un lazo de amistad hace muchos años. Ambos trabajan en HAL Laboratory. De hecho, desde el primer juego de Smash tenemos representación tanto de Mother como de Itoi. No es de menos, ya que ambas sagas son producto de la misma compañía. A mi parecer, la inclusión de NES representa ese vínculo que poseen ambos directores. Más allá de que se esperaba un Mother para Nintendo 64, que posteriormente se cancelaría y retomaría para Game Boy Advance, lo cual fue motivo para incorporar a Lucas en Brawl. El legado que posee Airbound es trascendental en la historia de Smash, ya que Ness es uno de los 12 personajes originales de la franquicia, y junto a Capitán Falcon es de los pocos en tener más atención del plantel original. Y esto no es una sorpresa, ya que son franquicias de culto. Si bien estas sagas no fueron un fracaso como tal, no estuvieron a la expectativa de Nintendo. Por eso son tristemente olvidadas, es una realidad. Esto último del vínculo no es un motivo del cual metan a Porky en el juego, pero era algo que quería aclarar. Aunque si se decidiera revivir la saga Mother con remakes a los Link's Awakening, seguramente quieran hacerle promoción para que vendan más que sus juegos originales.
Lo cual, de seguir con los DLC de Smash, cabe posibilidad de que se pueda promocionar en el juego. Porque ya saben, Porky significa negocios. En el caso de que Porky fuese añadido como futuro aspirante de algún Fighter Pass, veamos qué puede ofrecernos en cuanto a contenido. Creo que estaría más que bien que la apariencia de Porky en el juego estuviese basada en su aspecto de Mother 2. Por supuesto, contando con su gama de skins inspiradas en sus otras formas. Me gustaba la idea de que pudiera mantenerse en su araña mecánica todo el tiempo, pero luego de ver la propuesta de Luciero Cyber Shaman, creo que estaría bueno, por no decir mejor, que pudiera variar entre poder usarla o no. La idea de los DLC es ofrecer personajes únicos y novedosos en cuanto a mecánicas. Por eso creo que sería un personaje único al contar con esta mecánica, y variando con respecto a Lucas y Ness. Puede ser un poco raro el hecho de que ya haya un escenario basado en Porky en el juego, pero si lo piensan, Newport City proviene de Mother 3, y el Porky del cual estoy indagando proviene de Mother 2. Considero que estaría bien traer una zona de ahí. Me decanté por la cueva del pasado, la cual dentro de ella se encuentra la Base Machine, como bien mencioné anteriormente. Es la zona más importante de todo el juego y donde todo se decide. Esta zona representaría tanto a Porky como a Gigas, uno de los jefes finales más mórbidos de los videojuegos. Existe un remix de Brawl basado en la pelea de Porky en el emisario subespacial, sin embargo me gusta más cómo suena la versión original. Pero a continuación les dejaré un par de canciones importantes que podrían implementarse al juego. Más que nada para que se hagan una idea de la increíble banda sonora que este personaje podría traer consigo. Sé que no son demasiadas canciones, pero tengan en cuenta que Smash Bros. Ya posee canciones muy emblemáticas de la saga Mother. Escogí las que yo creo que hacen falta y podrían encajar con el DLC. Por último, se podrían integrar diversa cantidad de espíritus, como el modelo de arcilla de Mother 2, su sprite en el juego para que se pueda evolucionar a su etapa final del juego, los esbirros de Mother 3 como Power Trooper o el ejército de cerdos enmascarados, su estatua, o por qué no, sus trofeos de Brawl como los tienen los demás jefes. Estaría curioso un sprite de Gigas, tanto en su versión de Mother 1 como de su secuela, pero lo veo poco probable. Esto es todo lo que se me ocurre. Si tienen más ideas de qué podría incluir Porky en el pack de aspirantes, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Repasando con todo, tenemos un personaje importante de la saga Mother siendo el antagonista más icónico de la franquicia. No posee representación en el juego como espíritu, asistente de trofeo o un traje mí. Su personaje físicamente no aparece en el juego siquiera. Fue un personaje importante en el modo historia de Super Smash Bros. Brawl y es el único jefe sin tener presencia en el título. Shigesato Itoi es un gran amigo y socio de Sakurai. De hecho, trabajan juntos en la misma compañía. Incluso Itoi ha colaborado en títulos de Smash Bros.
En Super Smash Bros. Ultimate se han unido varios villanos que parecían imposibles como Ridley o King K. Rool. Incluso personajes muy imposibles como Banjo y Kazooie se han unido. Entonces, ¿por qué no Porky? Y eso es todo. No tendrá demasiados puntos clave como para ser tan importante como otros personajes solicitados. Pero a mi parecer es demasiado relevante como para no ser un personaje jugable. O mínimo un jefe en el modo arcade, pero esa posibilidad ya pasó. El único contenido que se está agregando al juego es el Fighter Pass. Sakurai ya ha dicho que no habrá más modos de juego y que se centraría únicamente en los futuros peleadores. Además de que lo cierto es que nada de lo que dije sucederá, debido a que Modern es una saga olvidada por Nintendo y su creador. De no ser por una promoción de algún juego nuevo o algún remake, veo imposible que se arriesguen en meter un personaje de una saga de culto como lo es Mother. Aún así, se vale soñar. He aquí mi propuesta. Que tengan todos una cálida noche. Nos vemos en el próximo encuentro.